Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Nosotros somos Lumingentium y hoy te invitamos a conocer más acerca de la propiedad y los derechos reales. ¿Sabías que los derechos reales nacieron para darle una relación jurídica entre las personas y los bienes? Hecho que era tan antiguo como el mismísimo hombre, pero que no tenían estas formalidades en aquel entonces. A raíz de esto es que nacen los derechos reales. Pero estos términos y muchas más cosas los vas a conocer más adelante, así que quédate con nosotros, pon atención y toma nota. La propiedad es la facultad, privilegio o derecho de poseer o tener algo y poder disponer de ello. El término propiedad deriva del latín propietas, que prevaleció en las lenguas romanas. Este a su vez era utilizado por la jurisprudencia para determinar la nuda proprietas, que significó la propiedad sin el usufructo. En el derecho romano la propiedad se caracterizaba por ser absoluta, perpetua y exclusiva. Clases de propiedad: la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria. Dentro de estos tenemos la peregrina, provincial, pretoria. Ahora, la propiedad en nuestra legislación peruana se encuentra en los derechos reales, título segundo, artículo 923, que nos dice que es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Este debe ser ejercido en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. También tenemos lo que es la posesión, que es el poder de hecho de una persona que tiene sobre un bien para realizar actos que manifiesten la facultad que este bien o derecho nos confiere. Derechos reales. Para aquel entonces en la antigua Roma era aquel derecho que se tenía sobre una cosa. Un derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona, física o jurídica, sobre una cosa. Este poder puede ser directo e inmediato o indirecto inmediato, y puede suponer un aprovechamiento total o parcial, siendo este derecho oponible a terceros. El sujeto pasivo en las acciones reales es cualquier persona que perturbe el libre ejercicio de ese derecho dentro de la sociedad, y el sujeto activo, en cambio, es el titular de este derecho. Los derechos reales están taxativamente enumerados y señalados por el ordenamiento jurídico en el artículo 881 de la noción de los derechos reales. Cuando hablamos de los derechos reales y su clasificación, tenemos que tocar dos en concreto: los derechos reales civiles y los derechos reales pretorianos. Los primeros están abocados a los derechos sobre la cosa ajena, entre ellos los derechos de goce y de garantía. En cambio, los segundos, los derechos reales pretorianos, estaban abocados a los derechos de superficie, de infutesis y el ius in agro vestigali, que eran los derechos que el pretor reconocía a las tierras concesionadas por los municipios. Y por último, los derechos pretorianos de accesorios, entre ellos la fiducia, la prenda y la hipoteca. Pero estos términos lo vamos a desarrollar más adelante y a continuación continuamos con nuestra exposición. Así que continúa con nosotros. Iura intraliena. Los derechos reales sobre la cosa ajena implican que una persona tenga un derecho real sobre una cosa que pertenece a otra, y estas se clasifican en dos partes: los derechos reales de goce y los derechos reales de garantía. Los derechos reales de goce permiten a su titular la utilización, ya sea esta total o parcial, de un bien ajeno, así como en algunos casos la adquisición de los frutos que se producen. Y dentro de ello tenemos las servidumbres y la superficie. Mientras tanto, los derechos reales de garantía otorgan a su titular un poder real sobre una cosa ajena para asegurar el cumplimiento de una obligación, de tal forma que si ésta se incumple, puede el acreedor solicitar la venta en pública subasta, y estas están representadas por la prenda y la hipoteca. La servidumbre. En sí, la servidumbre es un derecho real que constituye el resultado de la voluntad de dos partes, en lo cual se encuentra un predio sirviente y otro dominante, en donde el predio sirviente se verá limitado en favor de las necesidades del predio dominante. Ahora, dentro de todo ello tenemos los principales principios: procurar la utilidad a una persona o un fondo, y también es un derecho real donde la única restricción consiste en una obligación de no hacer, lo cual ya está estipulado en un contrato. Asimismo, tenemos en su clasificación a las servidumbres personales, que es un derecho en el cual se otorga para el beneficio de otra persona que es la titular del derecho. Después tenemos a las servidumbres reales o prediales. Consiste en un derecho establecido sobre un inmueble en provecho de otro inmueble, en lo cual es el típico derecho real en donde existe un predio sirviente y otro dominante.
Ahora, ello consiste en: el predio sirviente es quien cede una parte de su propiedad en beneficio del predio dominante. Bien, ahora hablemos del usufructo. El usufructo viene del latín usus fructus, que vendría a ser el uso del fruto. Este derecho consiste en el uso o tenencia de la cosa ajena y en la facultad de percibir sus frutos sin poder consumir ni disponer de la cosa misma. El titular del derecho se llama usufructuario o dueño del usufructo, el dominus usufructus, mientras que el propietario o dueño, el dominus proprietatis, es el que tiene la nuda propietas. El usufructuario tiene, por tanto, el derecho de usar y disfrutar, y el propietario el derecho de disponer de la cosa y la posesión, ya que el usufructuario es solo detentador. Como principio general, debe usar la cosa según arbitrio de hombre recto. No puede cambiar el estado o situación de la cosa que recibió, aunque el cambio suponga mejorarla. El usufructuario tiene la obligación de conservar la cosa en buen estado, realizando las reparaciones ordinarias o módicas, y de devolverla cuando el usufructo termina. También debe pagar los tributos y cargas. Ahora hablemos del cuándo el usufructo termina. Termina por 7 razones. La primera, la muerte del usufructuario. Segunda, el capitis deminutio del usufructuario. La tercera, el no uso. Cuarta, la pérdida de la cosa en usufructo. Quinta, la renuncia del usufructuario en beneficio del propietario. Sexta, la consolidación. Y por último tenemos la séptima, que es la expiración del tiempo fijado. ¿Sabes qué es un pretor? No, pues bien. Era un magistrado de la antigua Roma inferior al cónsul, el cual ejercía jurisdicción en las ciudades o en las provincias. Los derechos reales pretorianos eran llamados así ya que tuvieron su origen en la protección dada por el pretor. ¿Pero cuáles son esos derechos? Pues bien, se dividían en 2 grupos: los derechos reales pretorianos principales y los derechos reales pretorianos de accesorio. En primer lugar tenemos al ius in agro vectivali, el cual surgió en la atención a la perpetuidad de aquella situación jurídica del colono. El pretor creó de este un verdadero derecho real. En segundo lugar tenemos al derecho de enfiteusis. Nació del arrendamiento de tierras incultas a largo plazo. Esta práctica fue igualadamente seguida por los grandes propietarios y dio origen al derecho real del colono sobre las tierras. En tercer lugar tenemos el derecho de superficie. La superficie es el derecho de los arrendatarios o colonos tenían sobre las edificaciones levantadas. Este derecho se extiende naturalmente a la superficie del suelo cubierto por las edificaciones. Ya por último tenemos a la fiducia y a la prenda. La fiducia constituye un contrato formal basado en la confianza por el cual una persona fiduciante transmitía a otra. Y la prenda, o también llamada pingus, es una institución única y con una de las modalidades que puede constituirse por un pacto o convenio. La hipoteca se diferencia de los demás derechos reales al ser necesidad del accesorio de una obligación que constituye una seguridad real. Es un derecho real accesorio porque supone una deuda cuyo pago está asegurado, y este derecho real fue establecido sobre una cosa, mueble o inmueble, para garantizar el pago de una deuda. Para que exista una hipoteca se necesita una deuda. La cosa hipotecada puede ser objeto de venta y un propietario. Son susceptibles de la hipoteca todos los bienes, comparables o incomparables, muebles o inmuebles. La hipoteca se constituye por un pacto, por un testamento o por ley oportuna. Al vencer el plazo de la obligación, el acreedor hipotecario tiene derecho a la persecución de la cosa, vender la cosa hipotecada o la persecución. Derecho de prenda. Se le considera un acuerdo de voluntades donde el deudor entrega una cosa al acreedor para seguridad de sus créditos con cargo. Es así que la prenda aparece como un simple acto, así como los demás contratos reales se perfeccionan con la entrega de la cosa. Y las partes que participan dentro del derecho de prenda, en primer lugar tenemos al prendista. Esta es la parte que recibe la prenda y tiene la obligación de restituir o devolver la cosa. En segundo lugar tenemos al constituyente. Esta es la parte que constituye toda la prenda y tiene la obligación de ir por la cosa al finalizar el contrato. Por lo cual, la prenda es accesorio porque se celebra para garantizar el cumplimiento de una obligación principal indivisible.
puesto que duran por entero para garantizar el crédito en su totalidad. Y el objeto de la prenda son generalmente cosas muebles, y para que dicho contrato se lleve a cabo con la debida solemnidad, se debe cumplir obligaciones por ambas partes. El derecho imperial. En el derecho imperial se introdujeron reformas a la sucesión intestada del derecho civil con el fin de adecuarlos no solo a los principios del derecho honorario, entre ellas la insuficiencia de valoración de la cognación y el fundamento del fenómeno sucesorio abs intestatum. En la legislación popular y senatorial en el Principado se mantienen los órganos de gobierno de la República como la magistratura. Aparecen los delegados de gobierno como son el prefecto pretori, el prefecto urbi, además de las asambleas populares y el Senado. Hay que destacar las numerosas leyes que se dictan en este periodo. La legislación que se da es impresionante por su coherencia estructural. Entre otras, se dictan leyes para levantar la moralidad del matrimonio, institución en decadencia, así como la represión de la violencia. Las constituciones imperiales. Estas son los edicta, que vienen a ser los edictos del príncipe que tenían vigencia de por vida o eran vitalicios. Los decreta, también las resoluciones que creaban jurisprudencia tienen rango superior y fuerza de ley. Las rescripta eran las respuestas del príncipe a las cuestiones planteadas por el pueblo. Los mandata, en un principio, eran las instrucciones de carácter interno que el príncipe daba a los funcionarios, más tarde tendrán carácter general. Derechos nacionales y derecho imperial. Roma se rige hasta la Constitución Antoniana de Caracalla, esto en el 212 después de Cristo, por el principio de la personalidad del derecho. El ciudadano se rige por el ius civile y el extranjero por el ius gentio. Muchas gracias.